Colombianos, atención, la señora Katy Jubinao amaneció supuestamente con un escándalo del ICETEX, donde no está pagando las matrículas de algunos jóvenes, donde al parecer está en crisis, y ella dice, el gobierno del cambio ni raja ni presta el hacha, no solamente no ha cumplido con sus promesas en materia de educación superior pública, sino que tampoco quiere que el ICETEX le dé oportunidad a 200.000 jóvenes de culminar sus estudios. Hágame el favor, el ataque siempre ha sido, pues, visceral, señores. Pues en diálogo con la W, Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, y Katy Jubinao, representante a la Cámara, debatieron sobre la crítica situación que enfrenta el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX. Según ha denunciado la representante Jubinao, la crisis obedece al incumplimiento de entrega de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que pone en peligro la financiación de los estudios de más de 200.000 estudiantes universitarios. Vamos a ver, porque aquí la señora al parecer dice que el ICETEX está vinculado al Ministerio de Educación, ¿no? Pero vamos a ver cuál fue la controversia sobre esto y el debate que se dieron, pues, tanto el ministro de Educación como la señora Jubinao. Ha llamado mucho la atención que usted, pues, no supiera que es el presidente de la Junta Directiva del ICETEX. ¿No se lo habían contado, ministro? Escúcheme, ¿en qué se basa para hacer esa afirmación? Jamás he negado que sea el presidente de la Junta del ICETEX. Cuando usted dice que el ICETEX no tiene que ver con usted. Tampoco he dicho que el ICETEX no tenga que ver conmigo. Entonces, ¿podría precisarme la pregunta, por favor? A ver, Camila, por favor, leamos el trino, a ver si lo entendimos más. Pues ni más faltaba. Le presento mi disculpa, señor ministro. ¿Qué dice el trino? No se preocupe. Ya, Julio, lo estoy buscando exactamente, porque el ministro decía, a ver... Vamos a lo que escribió el ministro que origina el titular. Si quiere... Si quiere le ayudo. Mire, dice... No, ministro, es que ese es nuestro trabajo. Mire, Camila, ¿dónde está el trino? ¿Y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA. Y hay otro trino que dice, el ICETEX no está vinculada ni adscrita al Ministerio de Educación de acuerdo con lo establecido en el decreto 492 del 2020. Los recursos del ICETEX no los gira el Ministerio de Educación. Es una entidad que pertenece al presupuesto general de la Nación. Claramente tiene un rol fundamental en el sector y el programa de gobierno que ganó en las urnas prometió una reforma que llevaremos al Congreso construida con las víctimas del sistema financiero, a las que en lugar de hacerlas sujetas, sí, dígame, Julio. Camila, léame la primera frase del primer trino. El ICETEX no está vinculada ni adscrita al Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido en el decreto 492 del 2020, y el otro es, ¿y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Perfecto. Ministro, qué pena, pero no puedo retirar la pregunta. Usted dijo que el ICETEX no pertenece a su sector. ¿El ICETEX no pertenece al sector de educación? Entonces, sobre lo que dije, sí puedo responder, Julio. Primero, no he negado en ningún momento, ni tampoco, y creo que le quede muy claro a la audiencia, estaba desenterado de que presidió la Junta del ICETEX, ni más faltaba. Entonces, eso primero que quede claro. Y lo segundo, claro, voy a responder sobre lo que dije. El ICETEX es una entidad financiera de naturaleza especial que está vinculada al Ministerio de Hacienda. Función pública, confirmó, y tengo el concepto de función pública, que derivado de la expedición del decreto 492 del 2020 al que hago referencia durante el gobierno de Duque, el ICETEX cambió su vinculación del Ministerio de Educación al Ministerio de Hacienda. Y también ratificó algo que dije en el trino, y es que los giros que al ICETEX se le hace por virtud del plan anualizado de caja, pues dependen directamente del Ministerio de Hacienda. Y por eso no puedo aceptar que se me acuse de querer marchitar una entidad, porque pues primero, pues no está vinculada al Ministerio de Educación. Segundo, ninguna entidad vinculada ni adscrita al Ministerio de Educación está entre los tales de marchitamiento de nadie en el gobierno nacional. Y tercero, pues, bueno, sí señor, dígame. ¿El ICETEX pertenece o no pertenece a su sector? Vuelvo y aclaro, es una entidad que está vinculada al Ministerio de Hacienda según un decreto con fuerza de ley expedido en el gobierno de Duque. Esa es la vinculación legal del ICETEX. Y como lo dije en el trino, por supuesto, hace parte de, o tiene funciones de, que nos, pues que tienen que ver con el Ministerio de Educación, pero esa es la vinculación legal, es lo que he dicho. Y los giros, insisto, usted escribió que no pertenece a su sector, y llama la atención. Creo que la periodista hizo lectura del trino textual. Entonces, quien lo haya escuchado en esta emisora, pues entendió muy bien el trino. Joana, ¿qué dice la página del ICETEX?
La página del ICETEX dice, por virtud de lo señalado en los artículos 1 y 2 de la Ley 1002 de 2005 y el artículo 1221 del Decreto 1075-2015, es una entidad financiera de naturaleza especial con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional y sometida en lo pertinente a la vigilancia de la Superfinanciera de Colombia. Y abajo dice, en la actualidad también se encuentra vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, sí está vinculada al Ministerio de Educación y también al Ministerio de Hacienda. Sí, ministro, yo le tengo una pregunta. Si se marchita cualquier empresa, entonces no hay responsabilidad del presidente de la junta directiva más allá de donde salga la plata. ¿Y cuál empresa se ha marchitado? El ICETEX. Que en este momento, ¿El ICETEX? claro, en este momento nos han girado 402.000 millones de pesos, por lo cual no se ha podido continuar con la financiación de los estudios de más de 2.000 estudiantes. ¿Eso no es marchitar una empresa? Pues esa es su opinión y la respeto. Y es la opinión de cualquiera que esté en la oposición de decir que estamos marchitando una empresa. Y respetamos las opiniones, pero las opiniones son subjetivas. Yo prefiero hablar de objetividades, con cifras y con argumentos, porque pues yo entiendo que hayan congresistas que ya están adelantando las elecciones del 2026 y estén en modo electoral. Uy, y, no. por supuesto, les rinde esto réditos electorales con tantas subjetividades, pero los 420.000 millones a los que usted hace referencia, y por eso yo decía, el giro de recursos no depende del Ministerio de Educación, los giros de recursos los hace el Ministerio de Hacienda, y valdría la pena entonces resolver con el Ministerio de Hacienda a qué corresponde la demora en esos giros por el orden de 400.000 millones de pesos, que en ningún caso pues tienen como objetivo, ni tampoco pues ha redundado en el marchitamiento del ICETEX. Ahora yo quisiera saber qué entienden por marchitamiento. Yo entendería que es como la quiebra de una empresa y pues habría que preguntarle a la presidenta, a los directivos del ICETEX si es verdad que está marchitada la empresa. Lo que yo recibo en la Junta Directiva, la información que recibo en la Junta Directiva es que la empresa no está marchitada. Ahora, a mí no me gusta hablar de empresa porque estamos hablando de una entidad pública, pero marchitada. Sí, tratan de vender que la empresa, que el ICETEX, mejor dicho, está en el acabose, que se va a liquidar, que no sé qué, que esto y lo otro, con los periodistas y con la señora Jubinado, ¿no? Que hablan de marchitamiento, señores, que pues el ICETEX, ustedes saben, ha tenido el Ministerio de Hacienda que recortar presupuestos, señores. Sin embargo, lo que dice Daniel Medellín, tratan de aquí informar, de ganar réditos políticos para las elecciones del 26, ¿no? Y Jubinado lo está haciendo bien para ir abonando a la campaña de Claudia López. Quebrada. Si ustedes tienen información adicional que en la Junta Directiva del ICETEX no se haya mencionado, pues les agradecería que me la hagan llegar, porque ni marchitada ni quebrada. Seguramente en el Ministerio de Hacienda no han hecho el giro por el orden de los 400.000 millones de pesos porque están atendiendo prioridades como por ejemplo los giros para atender la emergencia. Creería yo, estaría muy bien preguntarle al ministro de Hacienda. Hoy tenemos Consejo de Ministros, le voy a trasladar la pregunta, pero para que hablemos sobre verdades y certezas, pero que marchitada, pues hombre, yo quisiera saber si es que hay información adicional que yo no conozca. Representante Catherine Jubinado, ¿hay información que no conoce el ministro porque él no acepta que la empresa esté marchitada por cuenta de esos 400.000 millones de pesos y que efectivamente tiene una interpretación distinta de a dónde está adscrita la entidad ICETEX? ¿Usted Vinculada. ¿Usted acepta esa explicación, representante? Bueno, Julio, con el saludo respetuoso al ministro, a mí me parece increíble que yo tenga más información sobre el ICETEX que él mismo. Ministro, le voy a informar. El ICETEX este año, a través de un proyecto de inversión del Ministerio de Educación, porque la primera falsedad que usted está diciéndole a la gente es que el Ministerio de Hacienda le pasa los recursos directamente al ICETEX. Eso es absolutamente falso. El Ministerio de Educación, vía proyecto de inversión, es el que canaliza los recursos. Y para 2024 tenía un presupuesto de 3.8 billones de pesos, el ICETEX. Ustedes a mitad de año le quitaron al ICETEX 2.2 billones de pesos, efectivamente para financiar la política de gratuidad. Y está bien, todos queremos fortalecer la educación superior, la educación pública, y queremos una política de gratuidad. De manera que esos dineros ustedes ya los apropiaron. Lo que están haciendo ahora, que es la infamia que estamos denunciando, es que de la plata que ya le había quedado al ICETEX, ustedes le están quitando 402.000 millones de pesos más que tenían que consignar, porque esas son las matrículas de los jóvenes del segundo semestre de este año. Y para el otro año le informo del 1.4 billones de pesos que pidió la entidad simplemente para seguir sosteniendo los créditos, ministro, porque ustedes ya le quitaron la plata de la gratuidad, ustedes le están quitando 1 billón. Con esto lo que están haciendo es desfinanciar por completo la entidad, que de 3.8 billones de pesos que tenía, va a tener para el otro año 490.000 millones. Ustedes no van a poder cumplir con la promesa de la condonación de 41.000 créditos para el otro año. Si acaso podrán condonar solamente 6.000. No van a tener dineros para el subsidio a la tasa. Es decir, las líneas de crédito que ustedes le dan a los estudiantes de, por ejemplo, IPC más 0, van a desaparecer. No van a tener recursos además para darle el subsidio de sostenimiento a los estudiantes, que es de un salario mínimo al semestre. Y lo peor, ministro, que esto es verdaderamente increíble, que un gobierno de izquierda sea
tan absolutamente violento con los jóvenes. Sería la primera vez en la historia que el ICETEX no podría abrir una convocatoria de créditos para la anualidad siguiente. Es decir, para 2025, el ICETEX no podría dar un solo crédito nuevo. Sí. Y termino Vamos a ver la peinada que le va a pegar aquí Daniel Medellín. simplemente diciéndole, ministro, está bien que ustedes quieran darle un revolcón a la educación superior y fomentar una política de gratuidad, pero es que no lo han hecho. No lo han hecho. Ustedes no han entregado una sola universidad en este ya casi tercer año de gobierno. Ustedes no han cumplido con la promesa de los 500.000 cupos. Y en cambio sí, en su gaveta, por si no lo saben, entonces también le informo, está guardado desde hace un año el proyecto de reforma al ICETEX. Ustedes no lo han querido presentar. Entonces ni rajan ni prestan el hacha. Ni cumplen las promesas que hicieron, pero en cambio sí quieren dejar a los 200.000 estudiantes que en este momento tienen un crédito activo en el aire por puro sectarismo político. Y dígale a la gente que usted, el asesor que nombró en el Ministerio de Educación para que supuestamente sea el enlace con el ICETEX, dado que usted no ha ido a las reuniones de junta directiva porque usted le ha dado la espalda a la entidad desde que llegó, es una persona que está denunciada penalmente por el ICETEX por los delitos de tráfico de influencias, revelación de secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada e injuria, en donde el ICETEX es víctima del señor Daniel Torres. Entonces, dele la cara a la ciudadanía, diga que usted le dio la espalda al ICETEX, que está nombrando a personas denunciadas por el ICETEX y que va a dejar a 200.000 jóvenes en el aire. Señor ministro, si no le gusta la palabra marchitar, ¿cuál le parece que podemos aplicar ante los números que La nos cizaña, pues, transmite la representante de la Cámara? Julio, usted me permite responderle a la representante y responderle a usted también, porque Ay, definitivamente cuando se trata de sectarismo político, esta gente es especial, ¿no? Aquí Julio siendo cizañero, diciendo que la empresa ICETEX se está marchitando, ¿no? Y la señora Jubinao atacando, mostrando cifras que realmente van a quedar contundentemente expuestas por Daniel Medellín y les va a callar la boquita. están preguntando desde dos perspectivas distintas. Rolando el saludo a la representante y con el mismo respeto con el que ella se dirigió a mí, quisiera contestarle uno a uno sus argumentos. Primero, pues celebrar que la representante del Partido Verde esté preocupada por el ICETEX, dado que la participación que en este gobierno tuvo el Partido Verde pues fue precisamente la dirección del ICETEX, y entiendo que la burocracia del Partido Verde le está entregando información por lo menos compartimentada a la congresista, que me acusa entre otras de falsedad, de ser violento y de no asistir a la junta directiva, pero bueno, digamos que esos adjetivos ya la audiencia sabrá calificarlos. Lo primero es que no es falso que los giros que hacen falta en la vigencia 2024, girarles al ICETEX, los haga Hacienda y no el Ministerio de Educación. Esos son giros que el Ministerio de Hacienda está reprogramando y que, según me ha dicho el Ministerio, empiezan a hacerlos en noviembre y diciembre, en diciembre particularmente, para completar los 400.000 millones que la congresista pues bien le han informado han hecho falta para girarles, e insisto, en la vigencia 2024. Pero no es falso que los giros los haga el Ministerio de Hacienda. No, el Ministerio de Educación no hace el giro de estos recursos. Lo segundo que hay que decir es que el presupuesto general de la Nación es una ley que se aprueba en el Congreso de la República. Claramente el ICETEX solicitó para el funcionamiento, para su misionalidad, 1.4 billones de pesos, pero como ustedes bien saben, quienes nos escuchan lo saben, y si no lo saben se los informo, pues el Congreso de la República se negó a discutir el presupuesto general de la Nación. Incluso una senadora del Partido Verde presentó una proposición para reducir el presupuesto a 499 billones de pesos, es decir, 24 billones de pesos menos. Miranda. O sea, y se te puede decir, necesito 1.4 billones de pesos, pero la senadora del Partido Verde dice, no, hay que reducir el presupuesto. Pues entonces la programación presupuestal que hace el Ministerio de Hacienda, pues les entiendo, tienen que hacer recortes frente a lo que exigen las entidades porque en el Congreso no quieren discutir el presupuesto. Bueno, algunos no quieren discutir el presupuesto, e incluso otros del Partido Verde pues han insistido en que incluso hay que reducirlo. Pero además, si quisiéramos asignarle el presupuesto a todas las entidades que solicitan, pues hemos dicho que hay que llevar al Congreso de la República una ley de financiamiento. Insisto, los presupuestos se aprueban en el Congreso, su congresista Jubinao. Y quisiera saber cuál es la disposición del Partido Verde para aprobar una ley de financiamiento. De hecho, durante la discusión del presupuesto general de la Nación, ningún representante de la Cámara del Partido Verde ni la congresista Jubinao presentó una proposición para aumentar, que yo conozca, ¿no? De pronto existe, no todo lo sé, pero de pronto existe una proposición de la representante Jubinao o de alguien del Partido Verde aumentando los recursos para el ICETEX. Pero la programación presupuestal de 2025 es una ley que se lleva al Congreso de la República, y cuando el Congreso de la República dice no la quiero discutir o incluso hay que reducirlo, pues se decreta y no se puede decretar por más, sino por
por el monto que ya previamente establecido. Así que los recursos que el ICETEX solicitó y que la burocracia del Partido Verde dentro del ICETEX le informa a las congresistas, pues no fueron discutidos en el Congreso de la República, y ahí yo no tengo culpa, así me la quiera trasladar y así me quiera decir que soy un violento con los jóvenes. Respecto a mis asesores, Julio, por favor déjeme responder esto, porque es que esto la verdad a mí sí me enaltece, me honra y me gusta que me critiquen por haber contratado a 2 personas que han sido víctimas del ICETEX, porque aquí no se nos puede olvidar que el ICETEX ha sido una entidad que ha funcionado como una entidad financiera, como un banco abusivo por demás, que cobra intereses sobre intereses, que capitaliza intereses, y que yo sí, claramente, por supuesto, esta es la diferencia moral que incluso podemos tener con quienes nos critican, y es que yo sí trabajo con las víctimas del ICETEX, con quienes incluso han denunciado el ICETEX porque aquí han habido muertos, porque han habido estudiantes que se han suicidado, porque no han aguantado el acoso y el matoneo que desde el ICETEX se le ha hecho a estos estudiantes cuyo anhelo único es estudiar, porque se han cobrado tasas abusivas históricamente desde el ICETEX, y estas personas han representado a esas víctimas. Daniel Torres tiene un movimiento que se llama Víctimas del ICETEX, y les conoce, ya ha trabajado con ellos. Lo conozco desde que yo trabajaba en el Congreso de la República y presentamos un proyecto de ley para reformar el ICETEX que no tuvo el apoyo del partido de la congresista Jubinao. Entonces, sí señora, yo sí trabajo con las víctimas, y que están denunciados, pues claro, por los victimarios, por quienes han trabajado con el partido dentro del ICETEX y han ofuscado a los estudiantes. Sí señora, yo trabajo con las víctimas y no con los victimarios, y el proyecto de ley que nosotros vamos a llevar al Congreso de la República de reforma del ICETEX, pues no es el proyecto de ley de los victimarios, va a ser construido con las víctimas, con ellos 2, con mis asesores, que son inocentes de cualquier denuncia que hagan los señores del ICETEX en contra de ellos, hasta que la ley no diga lo contrario, porque este es el gobierno que está con las víctimas y no con los victimarios. La izquierda, sí señora. Es el ministro de Educación, señores. Daniel Rojas. Al ministro, muchas gracias. A la congresista Jubinao, muchas gracias. ¿Cómo les quedó el ojo aquí a la señora Katy Jubinao? Definitivamente no tuvo armas para defenderse, señores, después de esto. Y aquí lo dice un tuit que pues le dio retweet el señor Gustavo Petro, y dijo: Katy Jubinao hace parte de la nueva generación de derecha que le da pena decir que lo es. A ella no le indigna que se desfinancie la educación pública, sino que se reduzca la transferencia de dineros públicos a entes privados. Por eso llora por los recortes a Leonino y ICETEX. Escúchenla y verán. El ministro Daniel Rojas no entiende el sector educación, y tercero, por cuenta de una malquerencia ideológica en contra del ICETEX, están dejando colgados en el aire a cerca de 200.000 estudiantes actuales, comprometiendo la posibilidad de 60.000 estudiantes futuros, y también me temo que esto es violencia económica y esto es violencia psicológica contra una juventud cuya mayor preocupación es cómo van a lograr estudiar y cómo van a lograr hacerse un futuro. Así que, presidente Petro, lo que usted está haciendo tiene profundas implicaciones éticas y morales, y esto traiciona a los jóvenes y se desdice de todo lo que ustedes dijeron en cuanto a educación, y era que iban a ampliar a 500.000 cupos la educación superior. Con esta decisión de tajo, lo que están haciendo es cerrar 200.000 cupos. No, están demorados en el pago de esto, y esta señora forma severo bochinche, ¿no? Y aquí dicen: no es casualidad que recientemente estudiantes del SENA marcharan en el Congreso contra congresistas como Katy Jubinao y Miranda, quienes se han opuesto a artículos de la reforma que benefician a estudiantes del SENA, como los derechos laborales para aprendices. El mismo sindicato del SENA, sin Senacol, pues ya lo había expresado: como usted se gana 44 millones de pesos al mes, nunca ha sido aprendiz del SENA. No ha estado en la clase trabajadora popular, entiende muy poco lo que significa quitarle la laboralidad del contrato de aprendizaje, ¿no? Ella estaba en contra de esto. ¿Alguna vez vieron a Jubinao pronunciarse ante el cierre de programas, recorte de transferencia o clausura de universidades públicas por falta de recursos? No, desde siempre ha estado comprometida con irrigar dineros públicos a universidades privadas. Ahondemos un poco: el antiguo novio de Katy Jubinao, Eduardo Benretz, es en su momento vicerrector de la Universidad de los Andes. Tiene un proceso fiscal por megacontratos de colegios que son elefantes blancos por más de $500 millón de pesos. Berens y Carolina Soto, esposa de Alejandro Gaviria, llegaron a hacer negocios educativos cuando Gina Parodi fue ministra de Educación en el gobierno de Santos. Es evidente, detrás de ese odio contra la educación pública hay plata, y plata constante y sonante, ¿no? Entonces, blanco es gallina, lo pone, ¿no? Y es que aquí lo dice: la Contraloría abrió un proceso de presunta responsabilidad fiscal en contra de Gina Parodi, Janet Guijar Tobar, Eduardo Benetz, novio de la señora Jubinao, y Carolina Soto por proyectos de infraestructura educativa. Entonces, ¿cómo la ven, señores? Ahí vamos viendo quién es Jubinao, ¿no?
Por otro lado, colombianos, es indignante lo que está pasando en Medellín. Aquí una usuaria dice, con moño gigante, pose de novio y gorra de Toyota, el personero de Medellín anuncia la compra de 3 camionetas lujosas de marca Toyota por 914 millones de pesos. ¿Hay presuntas irregularidades en su adquisición? Vamos a ver el informe, pero también les contamos, todo esto que compran estos señores y posan con las camionetas nuevas son recursos de los medellinenses. Con moño gigante como acabado de sacar de la tienda de los sentimientos, pico en la camioneta, con gorra de Toyota y pose como de novio que acaba de recibir su regalo de Navidad, fue anunciada la adquisición de 3 camionetas Exxon Toyota Fortuner 4x4 por parte de la Personería de Medellín. Personero, le faltó destapar la champaña. Para que se hagan una idea, cada una de estas camionetas recién sacadas del concesionario cuesta alrededor de 300 millones. Según Compra Eficiente, la Personería de Medellín se gastó la módica suma de 914 millones de pesos en ese lujito. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde sacó la plata? Porque según el presupuesto aprobado para el año 2024, esas camioneticas no estaban incluidas, ni tampoco figuran en el plan anual de adquisiciones. Lo cierto es que la Personería de Medellín con bombos y platillos posteó en sus redes sociales las fotos del personero faranduleando, mencionando que fue resultado de su gestión eficiente y transparente, y que son para fortalecer la capacidad de respuesta y la facilidad de hacer presencia en los territorios. Y para eso necesita 3 Fortuner, por favor. Esa plática sin duda hubiera servido más para atender tantas problemáticas que hoy hay en Medellín. Inviertan en atender de mejor manera la explotación sexual infantil, la población migrante, tantas personas necesitadas en nuestra ciudad. Pero comprando camionetas de 300 millones de pesos, personero, no se van a solucionar estas problemáticas, ni tampoco se va a fortalecer la presencia en el territorio. Ahora sí, que los entes de control investiguen de dónde salió esa plática para este show mediático. ¿De dónde saldría esa plática si no está presupuestada, no? Por último, le mandan un mensaje a Polo Polo que ha pedido que le muestren documentación, que le muestren datos, cédulas, listados de los falsos positivos de los 6.402. Pues aquí está la respuesta, señor, donde usted ignora esto, pero que realmente está testimoniado por la JEP, por la Fiscalía, por las madres que han perdido a sus hijos, ¿no? Los falsos positivos son una cifra inventada por la izquierda. ¿Así? Entonces, ¿de dónde salieron los 6.402 casos? La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, abrió sus puertas en 2018. Desde entonces han puesto la lupa en este y otros casos. Pero ¿cómo sistematizaron estos hechos? La Fiscalía tenía por ley la obligación de entregarnos una serie de informes, y uno de esos informes justamente fue sobre falsos positivos. El Centro de Memoria Histórica nos entregó también toda su información, y estos 2 informes oficiales tenían anexos unas bases de datos, es decir, unas listas sistematizadas, organizadas, donde estaban nombres, apellidos, números de cédula, lugares, fechas de asesinato de esas personas. La tercera gran base de datos proviene de una plataforma de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y de víctimas que se llama la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Contrastaron y depuraron esas bases de datos. Llegamos al universo provisional de hechos de 6.402 personas. ¿Cómo así provisional? Los 6.402 los llamamos universo provisional porque es la base de la que parte la investigación, no porque no existan, porque existen con nombre y apellido. Justamente lo que hacemos una vez tenemos los 6.402, que es todo el fenómeno en el país, empezamos a hacer un zoom cualitativo en 6 territorios críticos, y lo que estamos viendo es que si en efecto este patrón se repite en todos estos territorios, y que en cada uno de ellos muchas veces incluso lo que había investigado la justicia ordinaria o la justicia penal militar es muy poco en comparación con la masividad del fenómeno en esos territorios. Hay además todavía muchas personas sin identificar. Entonces el fenómeno sí puede en gran medida ir ampliando mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos considerado. Magistrada, entonces, ¿por qué solamente hay una parte de víctimas en la página web oficial de la JEP y no están todas? Porque tenemos víctimas, comparecientes, testigos, representantes judiciales de los comparecientes y de las víctimas con diagnósticos de situaciones extraordinarias de seguridad. Persiste, y también pues este debate público lo ha mostrado, una estigmatización respecto a las víctimas. Y lo último que queremos es que haya más persecuciones, amenazas y otras víctimas por estos graves hechos, ¿o no? Pero, ojo, cada decisión judicial en la que imputamos máximos responsables, y hemos imputado a 102 máximos responsables en 6 grandes decisiones judiciales, tiene un anexo con esa lista de las víctimas cuyos asesinatos le imputamos a los máximos responsables. Y esas listas son públicas, están en la página web de la JEP. Esto quiere decir, señor Miguel Polo Polo, que ni la izquierda, ni el gobierno, ni la JEP, ni nadie le va a entregar una base de listas actualizada en este momento, porque es una herida y es un proceso que sigue abierto. Negar este fenómeno es negar la verdad. Las órdenes emitidas fueron por presiones de los comandantes de batallón. Que estos crímenes ocurrieron de manera masiva y sistemática es la verdad. Eso es lo que ocurrió. Que un representante sea capaz de borrar este patrón macrocriminal en su narrativa, en sus discursos, en sus actos, en sus trinos incendiarios, puede ser el principio de algo mucho peor. Es un acto contrario al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana. Es un acto contrario a la justicia
es un acto contrario a la memoria y además es un acto profundamente revictimizante. La voz de las víctimas se bota a la basura literalmente, repitiendo un elemento clave del fenómeno criminal sin el cual no hubiera persistido. Cada vez que las víctimas denunciaban los hechos eran rechazadas. Es muy grave que un agente del Estado, un funcionario público, literalmente, como dice Sandra, tire a la basura la memoria de las víctimas. La memoria no se vota. Las botas son intervenidas artísticamente desde la esperanza, desde el horizonte de futuro. Es como, recordando ese elemento que es tan simbólico, sus hijos fueron vestidos con esas botas, que eran las botas que usaban los guerrilleros, y les ponían las botas nuevas, botas 2 izquierdas, 2 derechas, donde era obvio que eso era parte del encubrimiento de los crímenes, ¿no? Y ellas toman ese elemento tan simbólico, que además aparecen las fotos de los cuerpos que reposan en los expedientes, y las reconvierten en elementos, digamos, de esperanza. La memoria sirve precisamente para que nunca olvidemos que quienes juraron protegernos, miembros del ejército, durante muchos años, y sobre todo en un gobierno, mataron civiles inocentes y nos presentaron falsas cifras. Recuerdo a comparecientes que nos han dicho: yo sabía que no era guerrillero, porque cuando me acerqué a él no corrió, no me mostró miedo, me mostró confianza, me dejó acercarme. Y esto denota incluso la confianza que tenían algunas de esas víctimas en los propios militares, que se acercaron a ellas, aprovechándose de su condición de agentes del Estado para asesinarlas. Señores, gran video. Aquí pues le dan una respuesta contundente al señor Polo Polo, que ignora esto, que realmente pues definitivamente tuvo una actitud deplorable frente a las víctimas, las revictimizó de forma bestial, y que ahora se hace el víctima, que todo el mundo está detrás de él, que lo quieren. Hombre, hacen estos actos tan bochornosos, tan tristes, y después dice que lo están persiguiendo. Y es que definitivamente frente a esto hay otra que también se da la mano con Polo Polo, y es la señora Katy Jubinao. Gustavo Petro nombró a unos ex jefes de paramilitares como gestores de paz, y la señora publicó un trino donde dice: Polo Polo se da la mano, aquí un emoticón, con Gustavo Petro, revictimizar a las víctimas de los paramilitares. A esto le responden: señora Katy Jubinao, que su odio a Petro no la haga ver estúpida. Los falsos positivos fueron ejecutados por los soldados colombianos, es decir, los jóvenes asesinados para hacerlos pasar como guerrilleros y así reclamar un pollo asado. Fueron víctimas de agentes del Estado, señora. Estudie, vaga, le dicen aquí a la Jubinao. También las madres de falsos positivos le dicen: somos víctimas de agentes del Estado. Al parecer, la señora pues no entiende lo que quieren decirle. A Katy Jubinao no hay que ridiculizarla ni criticarla, hay que guiarla. Es una pobre alma en pena que no sabe a qué lugar pertenece, y también qué ideología política sigue, menos aún. ¿Dónde está parada? ¿Dónde está parada, señores? Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan masivamente esto, porque realmente es importante que la gente conozca lo que hay detrás de los falsos positivos, la peinada que le pegaron a Jubinao, el ministro de Educación, y pues definitivamente cómo esta gente se convirtió pues a la extrema derecha. Muy amables y hasta pronto.